en algún momento empezar a grabar. Ok, entonces vamos a profundizar un poquito eso de el uso de memoria y qué bueno que me han dicho de que han estado viendo lo del clonar, ¿no? Podemos hacer un ejemplo bien interesante con eso para que ustedes vean cómo es que funcionan los enlaces, ¿no? Que en realidad es manejo de referencias y que indirectamente nosotros ya hemos estado utilizando esto en recursividad, ¿no? Yo creo que más de uno ha debido tener el problema que voy a mencionar en la clase de hoy. Entonces, a ver, fíjense. Entonces, ay, caray. Pop, 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 pop. Ay, esa U, qué fea. Uso de memoria. Pip, pip, pip. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que saber del uso de la memoria? Sabemos de que estamos trabajando en una computadora, no es un ser consciente aún, o sea, quizás más adelante que cosas más pasarán, pero todavía no. ¿Y qué es lo que sucede? De que nosotros, cuando programamos acá en BlueJ, nuestras clasecitas y todo eso, por ejemplo, eh, esta de acá, esta de acá, que es un simple switch, hemos hecho nosotros varias instrucciones, ¿no? Aquí estamos evaluando el switch, decimos en caso de que sea uno, en caso de que sea dos, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A través de los lenguajes de programación, realizamos ciertas instrucciones. Instrucciones. Saben ustedes de que nuestra intención es crear algoritmos que den solución a ciertos problemas. Y los algoritmos en realidad son secuencias de instrucciones, ¿no? Como una receta. Entonces, los lenguajes de programación nos ayudan a escribir estas instrucciones. Tienen sus propias sintaxis, sus propias reglas que nosotros tenemos que seguir. Pero este lenguaje de programación, que en nuestro caso es Java, con todas estas instrucciones, ¿qué es lo que va a hacer? Traducirlas. Entonces, el lenguaje de programación, ustedes están viendo que nosotros escribimos cosas como switch, cosas como case, break, palabras de que, bueno, en inglés tienen un significado y que nosotros también las vamos entendiendo poco a poco. Pero, ¿qué es lo que hace? Al traducirlas, está intentando hacer que la computadora entienda, ¿no? ¿Las traduce a qué? Al lenguaje máquina. Es decir, todos ceros y unos, ¿no? Cosas que, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero es lo que termina pasando. Java es medio especial porque funciona como traductor e intérprete, como a medias, es como que medio híbrido, pero tampoco, o sea, no es el caso de lo que estamos avanzando hoy día. Simplemente quiero mostrarles de que el lenguaje de programación nos ayuda a traducir instrucciones que nosotros escribimos al lenguaje máquina, de alguna u otra forma. ¿Y cómo es que pasa en la máquina? ¿Cómo es que la máquina lo llega a interpretar? La máquina tiene a su favor algo que nosotros llamamos memoria, ¿no? Memoria. Y esta memoria no es nada más que varias celditas. Así, ¿no? Acumuladas como si fueran una tabla. Entonces, en memoria, cada espacio, cada celdita está identificado por un identificador, valga la redundancia. Entonces acá es como que yo le diga, ese va a ser la celda 0, este va a ser la celda 1, esta la 2, 3, 4, etc. Para la computadora usa otros valores, pero para no confundirnos tanto lo vamos a poner así. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros escribimos una instrucción, a ver, tu, que cuando nosotros escribimos una instrucción, esta instrucción de alguna u otra forma va a utilizar la memoria. Por ejemplo, si yo digo
int a igual 5, de alguna u otra forma le estoy diciendo que en memoria guarde ese 5. ¿Dónde lo estará guardando? Ni idea. Pero la computadora, ¿cómo es que lo va a identificar? Con esto. Va a decir, ah, ya, yo he guardado en la posición 0 ese 5 que tú me has encargado. Y cuando yo lo necesite, fácilmente va a venir a buscarlo acá. Así. Es como que un poquito más complejo, pero para nosotros, en términos sencillos, funciona de esa manera. Con los tipos primitivos es como que más directo, ¿no? En este caso, un int, un double, un float, un char, lo puede manejar de una forma más sencilla. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya empezamos a hacer cosas más interesantes? Cuando creamos clases. Sabemos que las clases, la intención que tienen es crear objetos. Ay, caray. Objetos. Es una representación de un objeto del mundo real en sí, ¿no? Por lo tanto, estas clases, como su intención es crear objetos, yo estoy agrupando en realidad acá varios datos. Varios datos. Entonces piensen ustedes en una abstracción de una persona, de la clase persona. Cuando yo digo persona, ¿no? Acá voy a hacer la clasecita. Yo puedo decir la persona que tiene edad. Esto es entero. Tiene su nombre. Esto es string. Tiene su dirección. Esto también es string. Tiene su código sys. Esto ni idea si entra en un int. Creo que no entra en un int. Le voy a poner long, porque es un número bastante largo. Entonces código sys lo voy a interpretar como un long. Voy a decir, por ejemplo, no sé qué más, su celular. Celular. Eso también va a ser un int. Entonces, piensen en esto. He creado una clase persona y automáticamente estoy abstrayendo estos datos. Y si yo para guardar un entero he necesitado, por decir, una celdita en memoria, ¿qué pasará si en este caso tengo que guardar un entero, un string, un long y otro int? Entonces acá son 5 datos. Entonces, si yo quiero guardar a una persona, en este caso, lo que va a tratar la computadora es de darme un espacio capaz de guardar todos esos datos. Entonces, si yo creo una persona P, por decir, persona P, lo que automáticamente va a hacer la computadora es tratar de reservar un espacio capaz de guardar estos 5 datos. A ver, admitimos. Entonces, esos 5 datos se van a intentar guardar en la computadora. Por decir, acá va a estar de la persona P, su edad. Acá va a estar su nombre. Acá va a estar su dirección. Y así sucesivamente. Entonces, un objeto al ser, digo, sí, un objeto al tener varios datos en su interior, la computadora va a tratar de darle la memoria necesaria para estos datos. Es decir, tú necesitas 5 datos, yo te voy a dar el espacio suficiente para eso. Y para todos los posibles valores que tenga. Entonces, eh, ¿cómo es que la computadora lo va a reconocer? De nuevo, por esto, por su dirección de memoria. En este caso es la dirección 2. Pero ¿qué puede pasar? En este caso, yo me he creado acá la variable int a igual a 5. Esto lo voy a traer a este lado. Acá. Entonces, yo acá me he creado int a igual a 5. ¿Qué pasaría si yo, después de varias instrucciones, necesito hacer una copia? Int b igual a. Entonces, ¿qué creen ustedes que pase? Tal vez la Listen ya les ha explicado. ¿Qué creen que pase al hacer esa instrucción, al escribir esta línea?
Ustedes ya saben que B va a guardar el valor, ¿no? Va a guardar un 5. Pero en memoria, ¿qué creen que pase? A ver, quisiera leerlos. A ver si es que tienen algún tipo de idea, ¿no? De razonamiento. A ver, tu. ¿Qué creen que pase al hacer esa línea? A ver, Alan dice, se copia en la dirección de memoria. ¿Ok? Entonces, se copia supuestamente acá el 0, ¿no? Recuerden que esto es mi variable A, int A. Entonces, lo que pasaría es de que B va a saber la dirección de memoria, es decir, el 0, con esta instrucción. Copia el valor. ¿Ya? Entonces, Gabriel ya está dando otra opinión. A ver, espero se entienda la pregunta, ¿no? Un poquito de resumen. Yo cuando he hecho esta línea, int a igual a 5, les he dicho, en memoria se va a guardar ese 5, en alguna parte. ¿Cómo es que la computadora lo va a reconocer? Por la posición que ocupa. En este caso, supuestamente en la posición 0. Ficticio, ¿no? Todo ficticio, con caso del ejemplo. Yo he hecho varias instrucciones, he hecho varias operaciones, he llamado a métodos, bla, 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 y luego me he dado cuenta que necesito una copia. Entonces digo, int b, quiero que guardes el valor de a. ¿Qué creen que pase? Que ahora b también va a estar acá, va a estar aquí pegadito, int b, o que se va a ir a otro espacio vacío. ¿Qué creen ustedes? Se va a ir a otra posición. Exacto. Esto nosotros ya lo hemos visto en recursividad y les he tratado de explicar de la mejor manera. Es un poquito complejo de todos modos. Con los tipos primitivos, ¿qué es lo que surge? Surge copia de valor. Entonces, aquí, así digamos en términos de diálogo, ¿qué es lo que pasaría? Le digo, voy a crear una variable b de tipo int, allá. Entonces voy a buscar un espacio disponible, por decir acá en la posición 17, y acá voy a guardar el valor de b. ¿Pero qué valor es? Me dice acá que tengo que copiar el valor de a. ¿A cuánto vale? 5. Entonces genero otro espacio de memoria para guardar una copia del valor que tiene a. Entonces esto de acá no pasa. No es como que las dos variables queden en el mismo lugar. Se crea otro nuevo, otro espacio disponible para copiar el valor, en este caso el 5. Y eso en recursividad era lo que nos pasaba, ¿no? Cuando yo utilizaba parámetros en recursividad, muchas veces teníamos ese problema de que no se guardaban los cambios. ¿Y por qué no se guardaban? Porque mi variable original estaba en un lado y la que yo mandaba como parámetro era una copia en realidad. Entonces todos los cambios, si yo decía, digamos, 5 le voy a sumar 1, entonces esto da igual 6. Pero este otro, que era el original, pues ni idea de lo que había pasado, no se enteraba de nada. Eso era lo que sucedía en recursividad. Por lo tanto, en términos de memoria, los tipos primitivos, en Java al menos, en Java, todo ahorita estamos hablando en Java, son copias de valores. Es decir, si yo hago esta instrucción de acá, voy a generar un nuevo espacio de memoria y voy a copiar el valor que tenía la variable original, en este caso el 5. Pero ¿qué sucedería si acá, digamos, acá, en este mi objeto, que lo he creado, le he dicho new, persona, puntos suspensivos, todos los parámetros que he requerido, persona, bla, 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 se ha creado, está acá, es la dirección 2. ¿Qué pasa si yo después me doy cuenta que necesito una copia? Persona, copia, ¿no? Necesito una copia de esos datos y le digo que es igual a P.
Esto también, esto también en su momento lo hemos llegado a hablar. ¿Qué creen que pase? A ver si alguno me puede explicar. A ver, dice, B es otra dirección de memoria, pero al asignarle le direccionaríamos hacia A. Ok, lo que dice Erwin también es una posibilidad, ¿no? Lo que dice Erwin, para tal vez algunos los que no han entendido, es de que, a ver, de que B te diga, ay caray, acá, te diga, tienes que ir a la posición 0 para ver el valor, es decir, acá. Eso también es una posibilidad, creo que nadie lo pensó, ¿no? De que te diga, bien, B es un nuevo espacio de memoria, pero si tú quieres ver el valor, tienes que ir a esta dirección, ¿no? Le estoy dando la dirección exacta. También puede pasar, pero creo que, bueno, no leí la pregunta a tiempo, entonces ya lo expliqué. Con tipos primitivos, lo que sucede es eso, se copia el valor. Entonces, acá sería una posibilidad, una buena posibilidad de que te dé la dirección, pero en realidad lo que pasa es de que se genera el espacio de memoria y luego el valor que tú estabas queriendo guardar se copia, ¿no? Uno totalmente distinto, pero con el mismo valor. Entonces son espacios de memorias distintos, pero ambos tienen el mismo valor. Así en síntesis. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestra nueva pregunta. ¿Qué creen que pase con esto? Con esta línea. P, o sea, la persona, ahí está Gabriel ya dice, paso de referencia. Yo creo que también algunos ya se han dado cuenta. Y si con tipos de primitivos es copia de valor, esto también en su momento les dije, ¿no? Primitivos, copia de valor, objetos, paso de referencia. ¿Qué va a suceder acá? P está aquí en la posición 2. Entonces, esto hace referencia a la variable P. Esta P la voy a quitar de acá. Esto es la variable A. Y esto es la variable B. Ahí está. Y listo. Esto también lo voy a quitar. Ya. Memoria. Entonces, Gabriel dice paso de referencia. ¿En qué consiste eso? ¿Qué creen que pase? Es esto. Tal vez está equivocado. Tal vez yo me estoy equivocando. Entonces, hemos dicho de que P va a ocupar acá la posición 2, donde están todos sus datos agrupados, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría cuando yo hago esto? Cuando yo digo, quiero una nueva variable que se llame copia y quiero guardar el valor que está en P. Hemos visto acá con los tipos primitivos de que eso funciona. Yo puedo modificar B, destrozarlo, aumentarle, reducirle, y A, mi cuenta se va a dar. En este caso, no funciona de esa manera. Como bien lo decía Gabriel, es paso de referencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a decir, bien, P está en esta dirección, en la 2. Y si yo quiero hacer, ay caray, si yo quiero hacer esta instrucción, que no puedo recorrer, esta instrucción, le tengo que decir dónde se encuentra P. Entonces copia, tiene acceso directo a toda la información de P, es decir, apunta a la misma dirección de memoria, a la 2. Y es por eso de que en recursividad, cuando nosotros mandábamos objetos, por decir un array list, yo que sé, tal vez si se han creado alguna clase especial, cada vez que ustedes lo querían modificar, pues todos sus cambios no se revertían. Es decir, todo se quedaba como lo habían dejado y perdían bastante información. Y eso es algo bastante peligroso, más que todo cuando tratamos con información que no vamos a poder recuperar después. Es ahí cuando surge el método clon. Clon. ¿Qué hace este método clon? Este método clon te dice, ay caray, ese método clon te dice, en memoria voy a reservar un nuevo espacio, acá digamos la 18,
que va a ser utilizado para copia. Y voy a clonar, ¿no? Ese es el sentido, voy a clonar todos los valores del objeto original. En este caso, edad, nombre, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Puntos suspensivos. Y al hacer eso, yo ya estoy como que desligando que los cambios hechos en copia afecten al objeto original. Es como que estoy haciendo, eh, creo que ustedes tal vez no han pasado mucho por eso, porque como que ahora ya es todo por Google Drive y demás, pero antes, cuando yo al menos hacía mis tareas, ponía en un documento Word todo mi informe, ¿no? Y de ahí, si más adelante quería añadir algo, tal vez eso no era lo correcto, ¿no? Y lo añadía en una copia para no arruinar mi documento oficial. Entonces creaba la copia uno, la copia 2, la copia 3, y copia final, copia, este sí sirve, ¿no? Entonces creaba un montón de copias simplemente por no arruinar mi informe original. Igual pasaba con mis códigos, con mis tareas. Entonces, quizás algunos hacen mucho, quizás algunos hacen eso todavía, ¿no? Pero es como que una forma segura de trabajar. ¿En qué? Tú a la copia la puedes destrozar, le puedes decir la edad le voy a poner cero, el nombre le voy a poner en mayúsculas, la dirección le voy a poner en minúsculas, lo voy a encriptar, yo qué sé, y el objeto original no va a pasarle nada, porque está a salvo, está en una copia, ¿no? Estás trabajando con una copia, diré, ¿no? Acá. ¿Qué pasaría acá en nuestro código? ¿Cómo podemos nosotros visualizar eso? Fíjense acá. Lo voy a poner en el CodePad porque es aquí bien sencillo. Con los tipos primitivos, si yo me creo un int a igual a 5, ay caray, que me compile, por favor, por favor. Ahí está. Ya. Entonces me dice a vale 5. Yo lo puedo reconocer, está en memoria en alguna parte. Y si yo creo un int b que valga igual a, b me va a decir exactamente lo mismo, valgo 5. Pero ¿qué pasa si a b le digo que se cambie, que se duplique? Entonces ahora b vale 10. Pero ¿qué pasa con a? ¿A se habrá visto alterada? No, a se mantiene. Y eso es por lo que decían sus compañeros. En este caso, los tipos primitivos trabajan por copia de valor. No le estoy pasando el objeto original. Le estoy pasando una copia para que él ya vea qué es lo que quiere hacer, ¿no? En este caso lo está modificando. Y A ni se ha enterado, ¿no? Ni se ha mosqueado. Hayas hecho lo que hayas hecho, a mí no me afecta, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa con los tipos objeto? Para esto, acá, acá, voy a crear una clase prueba, porque no, creo que no tengo un objeto así para trabajar. Y les voy a mostrar cómo funciona con ArrayList. Import Java util ArrayList. ¿No? ArrayList, yo creo que ya todos lo conocen y han podido utilizarlo en varios ejercicios. Entonces, saben de que es una clase, por algo lo estoy importando. Entonces, public void referencia. ¿Y qué pasa? Cuando yo lo tengo que crear, ArrayList de integer, digamos L1, va a ser un new. Aquí yo le estoy diciendo, quiero un nuevo espacio de memoria. Quiero crear un nuevo objeto. Entonces, new, ArrayList, y llamo al constructor, ¿no? Esto estamos analizando, llamada al constructor, entonces esto es una clase, obviamente. Al decirle new, estoy creando un nuevo espacio de memoria capaz de contener toda la información del array list. ¿Y qué va a pasar acá? Le digo L1, añadí el 7 y listo. Entonces voy a hacer un system out. Esto es con fines explicativos, no tienen que usar system out. Print line.
y le digo L1.toString. Esto para que se muestre, ¿no? Y le voy a decir L1, dos puntos, espacio, más, y ya. ¿Y qué va a pasar? Acá vamos a hacer una, una disque copia, ¿no? Copia. Me voy a crear otra variable, ArrayList, de integer, L2, y le voy a decir que me copie los valores de L1. Y le digo, a esta nueva lista le quiero añadir el 8. Entonces voy a mostrarlo y digo L2, mostrame tu contenido. Y luego voy a hacer una segunda impresión. Voy a imprimir los datos de L1 para que ustedes vean qué es lo que ha pasado. Entonces compila a esta prueba, la ejecuto y vean lo que sucede. Ahí, acá. Vean lo que sucede. Me dice, voy a traerme acá el código. Ahí, caray. Acá. Entonces me dice, L1 la has creado, es un nuevo array list, es un nuevo espacio de memoria. Acá está, new. Le has añadido el 7. Correcto. Quiero mostrarlo. Listo, yo obediente, lo muestro. Tienes un 7. Luego, creo una copia llamada L2. A L2 le voy a añadir el 8. Entonces, si era una copia fiel de L1, es decir, tenía el 7, y yo le añado el 8, debería tener dos elementos, que son el 7 y el 8. Nada del otro mundo. Y yo acá voy a mostrar la lista original, L1. Y L1 me muestra dos elementos. Y es ahí donde se ve el paso de referencia. De que yo, al hacer esta línea, no estoy haciendo una copia como tal. Le estoy, aquí, le estoy haciendo, le estoy dando la referencia en memoria. Entonces, esto es como que ustedes, no sé, le dieran a alguien, algún desconocido, la dirección de su casa con las llaves y todo, ¿no? Y todo. Entonces, el desconocido se va a entrar a su casa y va a hacer lo que quiera. Y ustedes cuando lleguen, pues van a ver todo el destrozo que habrá hecho. Eso es lo que sucede acá. Entonces, al dar el paso, al dar la referencia en memoria, nosotros que tenemos que ser bastante cuidadosos. ¿Por qué? Nos puede ayudar en el sentido de que manejemos una sola lista, ¿no? Una sola lista, por decir, en este caso, de que, no sé, todas las materias de informática y de sistemas conozcan a todos los alumnos inscritos. Puede servir, pero me serviría a mí de que los de ingeniería civil tengan acceso a esa información, de que puedan eliminar a cualquier estudiante a su gana y gusto. En realidad no, por eso hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros solucionar este problema? Yo hago lo siguiente y digo ArrayList de integer L2 va a ser un clon exacto de L1. Y ahora fíjense lo que va a pasar. Me va a decir, no puedo hacer esto. ¿Por qué? El clon automáticamente devuelve un object. Devuelve un object. Y ese object, pues yo no lo puedo hacer encajar en un array list, ¿no? Esto va muy ligado a lo que es polimorfismo. Creo que lo hablamos también en la clase del viernes, si no estoy mal, en la clase extra. Y les mencionaba de que cuando yo me creo acá una clase, por decir una clase A, esta clase A, por herencia, no hereda de nadie, no hace nada, ni chiste. Pero para Java, automáticamente se genera esta relación.
Entonces Java automáticamente te pone esto, extends object. Aunque tú no lo escribas, aunque tú no lo definas como tal, Java hace esto. Toda clase que tú crees la hereda de object. Eso siempre pasa. Y object ya tiene algunos métodos, algún tipo de comportamiento predefinido. Entre ellos está el equals, está el clone y otros más que, bueno, el toString, 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 y otros más que por ahora no nos sirven de mucho. Entonces, no sé si alguno ha tenido alguna vez esa curiosidad de decir, ¿por qué con string tengo que usar equals? Por qué no puedo utilizar igual igual? String es una clase objeto. Entonces, la forma de igualar es a través de esto, equals. ¿Por qué cuando uso tu string con alguna clase me bota como que una mala palabra? ¿No? Fíjense ustedes acá. ¿Dónde está? Acá. Si yo me creo esto, compilar. Bueno, acá no me va a compilar. Esto lo voy a quitar. Acá. Si yo me creo este objeto, automáticamente me va a salir aquí arriba heredado de object. Y acá está el equals, getClass, hashcode, notify, un montón de cosas. Y el toString me bota esto, ¿no? Me bota como una mala palabra. Esto en realidad es como que la interpretación de la dirección de memoria. Entonces te dice, el objeto prueba que tú estás viendo está en esta dirección, ¿no? Está en esta dirección. Todos esos métodos que ustedes ven tienen algún significado. En este caso, el equals lo va a comparar con cualquier tipo de objeto, con la intención de saber si son iguales. El toString es la interpretación visual o escrita del objeto, ¿no? O sea, cómo es que lo quieres representar, qué cosa quieres mostrar. Y el clon, ¿dónde está? Que no lo encuentro. Get class equals. Ahí no sale por acá. Pero bueno. Entonces, el clon creo que viene de clonable, pero igual. Entonces, este clon lo que automáticamente me va a retornar es un object. Entonces, a mí lo que me interesa es a qué tipo de objeto le estoy ejecutando ese método, clone. En este caso, L1 es un array list de integers. Por lo tanto, yo puedo hacer un casteo y le digo, el clon que tú me retornes es de tipo array list. Y recién me compilo. Entonces, en este caso, el casteo es un casteo seguro, ¿no? Es un casteo seguro. ¿Por qué? Porque L1 es un array list de integers. Entonces, yo le puedo decir, ok, tú me retornas en términos de objeto, pero yo lo quiero traducir a término de array list y me cierro. Entonces, ahora fíjense, ejecuto, hago funcionar el método y ahora sí, ya no me sale ese error. ¿Dónde está? Acá está mi código. Acá. Entonces, ahora ya no me bota ese error. Me dice L1 tiene un elemento, L2 se vuelve un clon, es decir, solo va a tener el 7. Le añades el 8, es decir, el 8 aparece acá en L2, pero L1 no se altera, ni se entera, ni se entera de qué cambios hay, ¿no? Ni se inmuta el pobre. Entonces, L2 puede trabajar por su cuenta. ¿Por qué? Porque todos los objetos que están en su interior son independientes de la lista original. Entonces, este clon, ¿dónde está? Este clon, ¿qué es lo que va a hacer? Como ya les decía, va a ser una copia de cada posible valor que exista en el objeto. Prácticamente es como que a cada dato le hace un clon, una copia.
Entonces, por eso es que cuando nosotros ya trabajamos con el clon, el objeto original no se ve afectado, no se va a enterar de nada. Y otra de las cosas que es muy importante que les recalque es el new. Esta es la frase, bueno, la palabra reservada que a nosotros nos indica que se está creando un nuevo espacio en memoria, ¿no? Creo que todos lo hemos estado utilizando de forma indistinta, ¿no? ¿Qué significará? Yo sé que lo tengo que poner, pero ni idea por qué. Entonces, ese new para nosotros es crear un nuevo espacio en memoria capaz de guardar, en este caso, la información de una persona. En este caso, ¿dónde está? Prueba. En este caso, al decirle new ArrayList, estoy diciendo genera un espacio de memoria capaz de contener la información de un ArrayList. Y la computadora obediente lo va a hacer. Me va a reservar un espacio disponible para guardar toda esa información. Eso es lo que sucede. A ver, ¿dónde está? No sé, ¿tienen alguna consulta hasta ahí? Lo interesante ya es cuando nosotros trabajamos con el clon, es decir, hacemos nuestra propia interpretación de ese método. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué dicen? ¿O los he confundido más? Eso también pueden avisar, ¿no? Tal vez los he confundido más y están ahí asustados. Quiero abrir el NetBeans para fijarme bien esto ¿dónde está? Del clon, y así de paso les muestro. ¿Ya? Bueno, entonces creo que no dice nada, ¿no? El, el método clon va a ser, la forma en la que trabaja, como les he dicho, es crear un nuevo espacio de memoria. Entonces, ¿cómo es que yo quisiera eh, que trabaje de una forma especial? Por decir acá, ¿dónde está? Por decir acá, en una clase persona, lo que busco es de que cada clon solo copie, a ver, ¿dónde está? Acá. Digamos, acá solo tiene un string que sea su nombre, un int que sea su carnet de identidad y un int que sea su celular. Entonces, por decir, en este caso, la clase persona tiene estos datos y yo quiero que el método clone no copie todos esos valores. ¿Por qué? Porque considero que el carnet de identidad es muy privado y no debería poder copiarse. Entonces yo lo que tengo que hacer es una sobrescritura, que me trabo, un override, y le digo, voy a hacer una sobrescritura del método clone. ¿Y cómo es que va a trabajar esta sobrescritura? Si yo quiero hacer un clon de esta persona, voy a hacer acá su constructor, public persona, que va a recibir el nombre, su carnet y su celular. Entonces los guardo. This nombre va a ser nombre. This CI va a ser CI. Y this celular va a ser celular. Entonces en el clon yo le puedo decir qué cosas quiero que copie. Me creo acá una persona que va a ser la copia. Y le digo que va a ser una nueva persona, es decir, un nuevo espacio de memoria. Por eso es que el clon funciona, porque está generando acá dentro un nuevo espacio de memoria. Y le digo, quiero que copies el nombre, que el carnet de identidad no lo copies, no quiero que lo copies, te voy a mandar un -1, y el celular si quieres copiar. Y celular. Return, copia. A ver, y me compilo. Entonces, como ven, acá he hecho yo mi propia interpretación del método clone. ¿Esto en qué nos puede beneficiar? En que nosotros le podemos decir qué cosa queremos que copie y qué cosas queremos que no copie.
Por ejemplo, acá, si yo me genero una persona cuyo nombre es Luis, su carnet de identidad es 123 y su celular es 456. Simple. Y acá tiene el método clon y me retorna. ¿Okay? Entonces, como ven, acá ya me ha retornado un clon exacto de esa otra persona. Pero si me fijo, esta persona no tiene el carnet. He hecho un clon, pero no le he pasado el carnet. A ver acá, esta es otra cosa que estaba haciendo. L.clon, L2. Ay. Y acá el casteo, array list de integer de toda esta vaina loca. Ay, no es de persona, de burro. Persona. Ahora sí. Eh, tu, 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 tu. No es linked list. Mejor escribo todo. ¿No? Linked list persona, que va a ser una copia, va a ser un casteo de array list de persona de L2.clone. Listo. A ver, ahora que me dice, ay, no es linked list. ¿Por qué? Porque tengo la manía de poner array list. Ahí está. Ok, entonces ahora estoy usando este método clone. Lo que, bueno, simplemente quería escribirlo para que ustedes vean el método. A ver si esto carga. Acá está. Entonces, fíjense, este es el método clone. Este es el método clone de list, de linked list. Ahí está. Acá. Este es el importante. Este es la clase object, la clase padre de todas las clases. Esta es la clase suprema. Como ven, está desde la primera versión del JDK. A ver, voy a tratar de ponerles esto un poquito más. Tools, options. Un poquito más grande para que lo puedan ver. Fonts. Acá les voy a poner en 24. Ok. Ok. Ahí está. Entonces, fíjense, esta es la clase Object. Esta clase ya está creada en Java, o sea, esto viene por defecto desde la primera versión. ¿Y qué es lo que hace? Tiene acá varios métodos. El getClass, que ya habíamos visto, el hashcode, está el equals, acá como ven, equals. Está acá abajo el clon, ese es el clon, el que yo les decía. Y este clon de momento no sabe cómo va a funcionar, ¿no? No tiene una interpretación. Acá está el toString, acá está el notify, y acá está notify all y demás, ¿no? Entonces, este método clone, ¿dónde está? Este método clone, todas las clases deberían poder, por así decirlo, usarlo. Si nos fijamos en este caso, la clase LinkedList, su método clone, ¿qué es lo que hace? Bueno, acá hace un super clone, que creo que es interesante. Y aquí hace otro clon. Bueno, este no hace nada. Bueno, creo que no se puede ver. Creo que no tiene la implementación acá. No era lo que quería mostrarles. Pero lo que sucede es que con este clon, en todas las clases, en algún punto, es que como linked list viene heredando de un chorizo de clases, en algún punto hace este new, que genera un nuevo espacio de memoria, lo cual permite que se copie en otra dirección los valores que nosotros deseamos. En este caso el nombre y en este caso el celular. Con eso nosotros ya podemos hacer lo que queramos después. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra interpretación del clon. En algún momento, como les digo, tenemos que poner este new
Y la forma de trabajarlo es que se torne un object, ¿no? Se torne un object. Y ustedes ya saben que por polimorfismo eso nos puede ayudar después a hacer casteos o con el instance of, si quieren, ¿no? Como que una forma más segura de trabajar. Y, y bueno, el beneficio sería que no perdemos, no podemos perder datos, ¿no? No nos afecta si es que nosotros modificamos o destrozamos esta copia. El objeto original va a seguir intacto. ¿Ok? Entonces, eso sería lo del método clon, lo del paso por referencia. En el uso de memoria, como ya les he dicho, está muy relacionado con la palabra new. ¿Dónde está? Con la palabra new. Y, y bueno, object ya nos da algunos métodos, ¿no? Como ser el equals, el clone y el toString, que no está de más saberlo. No sé si hay algo más que se me pase. Espero lo hayan ido entendiendo. Es como que no es tan complicado. El clon en realidad, como lo dice, es hacer un clon exactamente igual, pero no significa que nosotros no podamos sacar provecho de ese método. Podemos nosotros darle nuestra propia interpretación de cómo hacer un clon. ¿Listo? A ver, no sé si tienen alguna otra duda más. Si no, pasamos a lo que sería estructuras de datos, a trabajar sobre nuestra lista. O no sé si me han estado atendiendo también, que puede ser otra posibilidad. ¿Ok? Ya. Entonces pasaremos a, eso lo voy a cesar, pasaremos a hablar con respecto a estructuras de datos. Les mencionaba en la anterior clase de que, bueno, creo que no está acá, creo que estaba en el otro paquete, en la otra carpeta, de que nuestra idea con las estructuras de datos es de alguna forma acumular varios elementos, ¿no? Varios objetos, varios datos, y que de alguna u otra forma yo pueda acceder y utilizarlos. Les mencionaba también de que el arreglo es una estructura de datos estática y es estática porque le damos nosotros un tamaño y pues después de eso ya no pasa a naranjas, ¿no? Y ya no le puedo hacer crecer de ninguna u otra forma. En el caso de que nosotros no sepamos la cantidad de datos, pues ArrayList era nuestra mejor solución, ¿no? Porque yo a ArrayList le digo, añadí este elemento y pues él de alguna u otra forma funciona, ¿no? Me lo añade. Si yo quería eliminar un elemento, pues le decía, eliminar tal elemento de tal posición y lo hacía. Así, siempre, si de alguna u otra forma lo hacía, ¿no? Yo no sé cómo, pero funcionaba. En nuestro caso, tenemos que nosotros sacar provecho de todo esto que es el uso de memoria. ¿Por qué? Porque el tema de la memoria afecta mucho en nuestras operaciones, es decir, acceder en un arreglo es mucho más veloz por el hecho de que, a ver, aquí lo voy a dibujar, en un arreglo, su representación en memoria son espacios contiguos. ¿A qué me refiero? Que cuando yo creo un arreglo, ay caray, un arreglo de enteros, new int, de tamaño 3, por decir. Entonces eso en algún punto de la memoria, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a generar, por decir acá la 32, me va a decir que mi variable a, que es un arreglo, está ahí, pero que los tres datos están juntos. Acá. Están juntos. Entonces esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Están juntos. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo estoy haciendo un programa bastante elaborado
y tengo acá un montón de variables. Montón de variables. Mi memoria se va a ir llenando. Entonces acá va a estar la variable 1, acá está la variable 3, acá va a estar la variable 5, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo después de haber añadido tantas variables, creo otro arreglo B que tenga, yo qué sé, 10 espacios? Entonces, para la computadora va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, yo ya lo he llenado de muchas variables. Y por más de que haya espacios vacíos, acá hay un espacio vacío, acá hay otro, lo que va a buscar la computadora es 10 espacios vacíos seguidos, porque así es como funciona en el arreglo. 10 espacios seguidos que a mí me permitan guardar esos 10 valores que yo le estoy prometiendo. Lo cual, pues, en algún momento tal vez lo va a lograr, pero a medida de que nuestro programa vaya creciendo va a ser mucho más complicado. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Nosotros deberíamos de alguna forma generar enlaces, por eso es importante conocer los enlaces, donde yo diga, acá va a estar mi dato 1, y que al mismo tiempo me diga, por ejemplo, esta es la posición 57, me diga en dónde tengo que buscar el siguiente dato, por decir en la 0, ¿no? En la posición 0. Entonces, acá está el dato 2, y que me indique hacia dónde tengo que ir para encontrar el dato 3, por decir a la posición 60. Entonces, la posición 60, que está más abajo, va a contener el dato 3, y me va a decir el siguiente dato está en null, o sea, no existe. Esa sería una forma para que nosotros podamos añadir toda la cantidad de datos que deseáramos, y esa es la forma en la que funcionan las estructuras de datos. ¿Por qué? Porque cada dato es independiente. Cada dato está en alguna posición de memoria, sabe Dios dónde, pero están conectados a través de un enlace. Es decir, el primer dato, el dato de la posición 0, sabe dónde se encuentra el siguiente. Y ese que guarda el dato sabe dónde se encuentra el siguiente. Y que guarda su propio dato sabe dónde se encuentra el siguiente. En este caso, si no hay siguiente, pues le pone null, ¿no? Que no existe. Eso automáticamente es generar los enlaces. Acá, genera los enlaces. Para nosotros, esa estructura la solemos denominar nodo, ¿no? Entonces, el nodo, que es una clase contenedora, está destinada a guardar un dato y a guardar un enlace. Un enlace. El dato va a ser la información correspondiente a esa posición de la lista, de lo que sea que estemos utilizando, y el enlace me va a avisar dónde tengo que encontrar el siguiente dato, ¿no? En qué parte de la memoria. Entonces nosotros tenemos que considerar esto como una serie de instrucciones, ¿no? Como si de un mapa del tesoro se tratase. Entonces yo en algún momento voy a empezar por acá, digamos, ¿no? Este es el dato 1, ese es mi punto de inicio. Si yo quiero revisar todos los datos, ¿qué cosa voy a tener que hacer? Seguir los enlaces. Entonces me voy a poder yo avanzar sobre la cantidad de datos que tenga a través de esta información, que son los enlaces, las indicaciones. Para nosotros, a ver, acá, creo que no tengo el paquete. Es importante que se cree en el paquete porque la listen lo hace como que por separado. Entonces, ¿dónde está? Acá. Nuevo paquete. Ella lo llama ED o estructuras de datos. Estructura de datos. Es DAT. Así, creo que así lo llama. Y acá es donde ya surge toda la maravilla esto de las estructuras de datos. Hay dos tipos de estructuras de datos, eso también lo vamos a ir mencionando. Estructuras de datos lineales,
No quería escribir esto. Déjame ver. Los paquetes lineales y acá no lineales. Ok, tal vez me esté adelantando un poquito con eso, pero igual lo voy a explicar. Y acá en las estructuras de datos lineales es donde vendría a ser una lista. Primero empezaremos por lo que les estaba mencionando, que es el nodo. Entonces, este nodo, si ya algunos estuvieron en la clase del día viernes, a ver, saben ustedes de que esta clase, su único destino y su único fin es guardar un dato y guardar el enlace al siguiente dato. Siguiente dato. Si yo quiero hacer funcionar esta clase, por decir, para que guarde datos enteros, entonces le puedo decir, quiero que guardes int y listo. Y este siguiente, que es el enlace, no lo voy a poder nombrar con otra clase. ¿Por qué? A ver, acá. Fíjense ustedes, esto también lo mencioné. Si yo creo una clase A, fácilmente le puedo decir que se relacione con una clase B. Entonces le digo, genera un enlace. Entonces A se ha unido con B. Hay un enlace. Pero ¿qué pasa si es que yo después voy a necesitar un nuevo dato? Entonces voy a generar una nueva clase, C. Y esta clase no la voy a tener que agregar, ¿no? A esta secuencia. ¿Qué pasa si necesito un nuevo dato? Voy a tener que crear una nueva clase. Y esta clase la voy a tener que enlazar. C. Entonces fíjense ustedes que para 4 simples datos, así entre comillas, he tenido que crear 4 clases. Esto no tiene sentido, esto está mal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? De que en este caso el nodo, para que funcione, tiene que unirse con otro nodo. ¿Cómo? En este caso, la celda de memoria, por decir en este caso la celda 17, la celda 57, ¿qué es lo que me dice? Que está guardando un dato y me está apuntando hacia otra celda. En este caso, digamos la C. Entonces, este de acá no es un objeto distinto del de abajo. Su información es distinta, pero el objeto que representa es el mismo, un espacio en la memoria, es decir, una celda ahí adentro. Y este también ocupa la misma información, un dato y una dirección de memoria hacia una celda. Entonces, este de acá abajo, que es la 60, también tiene esas características, un dato y una dirección de memoria, que sabe Dios a dónde la lleva. Por lo tanto, esta clase de nodo debería ser exactamente lo mismo. Si yo digo que esto va a representar, entre comillas, una celda, ¿no? Una celda de la memoria, acá está su dato y acá está la otra celda a la cual se tiene que dirigir después. ¿Tiene sentido? Entonces, en un primer momento, mi constructor, puedo decir yo de que mi dato es igual a 0, es decir, no estoy guardando nada, y el siguiente dato es null, es decir, no hay nada. Compile. Entonces esto, yo lo puedo crear y me está guardando aquí un 0 y un null. Hasta ahí, todo bien. Pero se supone de que esta estructura, este nodo, está siendo creado con la intención de guardar esto, un dato, allá. Entonces, en ese caso, quizás ese dato yo lo tenga que recibir en el constructor. Entonces, acá dato. Entonces yo digo, si mi única misión en el mundo, yo como nodo, es guardar un dato, pues entonces mándame el dato para que yo pueda cumplir mi misión. Entonces, guardo el dato y ya estoy cumpliendo en parte mi propósito de vida, ¿no? Como nodo. Entonces, si yo le digo quiero que guardes el 5 y el nodo bien obediente me va a decir, ok, estoy guardando el 5, genial.
¿Qué pasa ahora con esto del enlace? El enlace, de alguna u otra forma, yo le tengo que poder avisar, quién es el siguiente dato, cómo se va a conectar. Entonces, eso es a través de métodos. Eso ya es comportamiento, son acciones. Entonces, yo tendría que de alguna u otra forma poder conectarlo con otro dato, con otro nodo. Eso se llama un método de modificación, es decir, un set nodo, ¿no? O bueno, un set siguiente, ¿no? Set siguiente en este caso. Yo lo quiero conectar contra otro nodo, entonces tengo que avisarle dónde está ese nodo. Y eso es información, un parámetro. Eh, Aquí sería el nodo. Para conectarlo simplemente tengo que guardar la información. Es decir, si aquí no estoy conectado con nada, estoy al aire, solito, vagando en el espacio, lo que yo tendría que hacer es darle esa información, guardarla. ¿Ok? Entonces me fijo, estoy guardando el 5, me voy a crear otro nodo que guarde el 7. ¿Y qué es lo que hago? Lo voy a conectar. El nodo 1 quiero que se conecte con el nodo 2. Y listo. Acá está. Entonces, en este caso, el nodo funciona como si fueran eslabones. ¿Qué es lo que hago? A este nodito, a este pequeño eslabón, lo voy a conectar con este otro a través del método setSiguiente. Entonces, acá, acá. Y si yo necesito otro nodo, quiero guardar otro dato, por decir acá el 13, ¿sí? Ya lo he creado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Añadirlo. O bueno, conectarlos, ¿no? Me vengo acá. Y ahora si me fijo, el nodo 1 está conectado con el nodo 2, que es el 7, y este a su vez está conectado con el nodo 3, que es el 13. Todo funciona de acuerdo a lo establecido. ¿Qué pasa si yo después quiero obtener el dato? O sea, ahorita yo lo puedo ver, ¿no? Puedo ver acá que hay un 5. Pero ¿qué pasa si en vez de un 5 fuera por decir, un array list? Array list. Bueno, aquí no me va a permitir. Import Java util array list. Ok. Ay, y eso tiene que ser otro array list. Entonces, con los tipos primitivos, en el inspector ese que estábamos viendo, se puede ver el valor que contiene. Pero en este caso ya no es un tipo primitivo, es un objeto, array list. No le hagan mucho caso a lo que sea o no sea, simplemente que sea un objeto. Entonces acá, ¿qué pasa si es que yo le mando un array list vacío? New array list. Creo que lo puedo mandar así. A ver, ojalá me funcione. No me funciona. Mejor me creo una clase A. Para no estar trabajando con array list. Ya. Listo. Ok. Entonces, ahora se genera la relación y es un nodo que guarda datos de tipo A. No hay problema. Me genero aquí mi objeto, quiero guardarlo en un nodo para que esté ahí a salvo, me genero otro objeto, me genero otro nodo, quiero guardarlo para que esté a salvo, y ahora conecto mis nodos. Voy a conectarlos. Entonces acá, ahora fíjense, ya no es tan sencillo, ¿no? Ya no es tan sencillo, porque yo tendría que acceder aquí para obtener el dato del objeto y revisarlos. Pero ¿qué pasaría si es que yo después quiero acceder a un método? A hacer lo que funcione, ejecutarle algo. Entonces, en ese caso, ya no me sirve el inspector, no voy a poder hacer todo eso. Voy a necesitar, de alguna forma, recuperar este objeto. Public, A, porque es un tipo A, get dato, return el dato. Y listo. Entonces, en este caso, he logrado de alguna u otra forma, con un método sencillo,
hacer el comportamiento para recuperar el dato que yo estaba guardando. Como esta clase su única finalidad es guardar un dato, yo en algún momento, como les mencionaba antes, voy a necesitar ese dato. Y para ello necesito un método de acceso. Si ya estoy haciendo método de acceso para este, porque lo he necesitado, tal vez necesite un método de acceso para este otro. Porque a mí me puede interesar saber cuál es el siguiente dato, ¿no? Entonces, public nodo get siguiente. Ahí está. Y entonces acá lo único que tendría que hacer es retornar el siguiente dato. Y así como puedo yo cambiar el enlace acá, porque esto es un método de modificación, tal vez necesite también modificar en algún momento public void set dato. Modificar el dato. Entonces acá a nuevo dato. Y para modificarlo sería simplemente guardarlo. ¿A qué me refiero con esto? Acá si yo me creo un nodo que no tiene nada, acá otro nodo que no tiene nada, y acá un tercer nodo que no tiene nada. Si yo lo conecto, ¿dónde está? Set siguiente. Ahí no. Set. No, este otro. Yo lo puedo conectar con el nodo 2. Entonces, ahorita ya están conectados. Pero al mismo tiempo puedo cambiarle y decir, bueno, ya no quiero que te conectes con el nodo 2, conéctate con el nodo 3. Eso es lo que sucede con los métodos de acceso y modificación. Entonces, acá cada nodito, a ver, acá cada nodo tiene su dato y un enlace. Y caray, y un enlace hacia el siguiente nodo. Entonces, este enlace me va a redirigir hacia otro nodo. Este tiene su propio dato y este también tiene su propio siguiente, que puede ser nudo. Entonces, ¿qué pasa si yo en algún momento quiero cambiar? Quiero que ya no sea este. Quiero que sea otro nodo. Nodo con otro dato, ¿no? Su propio, y que este esté conectado a otro lado. Entonces, para eso nos sirve el método de modificación, para que yo con este enlace, de alguna u otra forma, lo pueda eliminar y pueda cambiar la dirección, ¿no? Por eso es de que en la memoria, este dato me va a indicar dónde encontrarlo. Y al cambiarlo, yo directamente voy a encontrarme con otro valor, no siempre el mismo. Entonces, por eso esos métodos me van a permitir a mí tal vez cambiar incluso el orden de mis datos, ordenarlos tal vez, o incluso reemplazarlos o borrarlos, ¿no? Podemos borrarlos también. Porque si yo borro esto, entonces este nodito ha quedado completamente al aire, no tiene con quién conectarse, es decir, es como que ha sido eliminado en pocas palabras. Esas van a ser nuestra forma de trabajar cuando ya empecemos a hacer métodos, de que ese enlace, si está conectado a algún lado, es porque hay más datos en nuestra estructura. Si no está conectado a ningún lado, entonces puede que sea el último. Pero si no hay nadie que pueda llegar acá, entonces quiere decir que este nodo es inaccesible, está al aire. Esas son algunas consideraciones que nosotros tenemos que empezar a tener. Vengo acá, a ver si me deja, ahí está. Vengo acá y tal vez alguno ya lo notó, pero ¿qué pasa si yo en el futuro voy a necesitar guardar otros datos? No le voy a estar cambiando acá el nombre todo el tiempo, por decir string. Entonces, si ahora yo quiero que guarde string, no le voy a estar cambiando todo el tiempo esto. Bueno, acá también, como ven, he tenido que cambiar varias líneas simplemente para que me funcione con string. ¿Qué pasa si después quiero que funcione con otra cosa? Como por ejemplo yo qué sé, con integer o con un arreglo.
no todo el tiempo lo voy a tener que estar cambiando, eso es ineficiente. Entonces, esto también lo hablamos y decíamos de que existe una forma de solucionarlo. ¿Cuál es esa forma? Con el tipo paramétrico. Entonces yo le digo acá, el nodo va a funcionar para un tipo que desconozco todavía. Y este nodo va a guardar ese tipo de dato que todavía no conocemos. Si tú quieres cambiar el dato, me vas a tener que mandar un dato de ese mismo tipo. Si tú quieres que te muestre el dato, pues te voy a mostrar un dato de ese tipo. Entonces, en todo lado, en vez de ponerle string o int, directamente digo que sea paramétrico. Que el usuario me avise qué dato quiero guardar. Bueno, quiere guardar. Y yo, obediente, voy a hacerle caso. Entonces, ahora fíjense, todo me compila. Esto de acá ya no lo necesito. Remover. Ahí está. Y ahora, en este caso, si yo quiero guardar integer, le digo que guarde el 5. Entonces, acá el nodo obediente está guardando el valor que yo le he encargado. ¿Qué pasa si yo después quiero crear un nodo de strings? En este caso que quiero que guarde hola mundo. También es posible. Son dos nodos distintos. Ahora, ¿qué sucedería si quiero conectarlos? ¿Funcionará o no funcionará? Entonces, si yo quiero conectarlos, utilizo el método, lo conecto y no me ha dicho nada. No me ha generado ningún error. Incluso acá lo puedo ver. Acá está. He generado una conexión entre un nodo de integer y un nodo de string, lo cual pues no debería ser correcto, no debería ser correcto. Eso ya lo hablamos también en una de las clases, uno de sus compañeros preguntó cómo es que se puede hacer una lista, por ejemplo un array list, capaz de guardar cualquier tipo de dato. Y la respuesta a eso era, ¿dónde está? La respuesta a eso estaba acá, ¿no? Object. Como les decía, Object es el padre de todas las clases, entonces por polimorfismo, si generas un array list de objects, puedes meterle cualquier cosa. En este caso, yo quisiera que los nodos, si son de un determinado tipo, solo se conecten con nodos del mismo tipo. Entonces, tengo que anotarlo acá. Tengo que ser bien restrictivo. Entonces, si este nodo es de integer, su dato va a ser integer. Lo que me van a mandar tiene que ser un integer. Si tú le quieres cambiar el dato, me tienes que dar un integer. Si tú quieres conectarlo con otro nodo, ese nodo también tiene que ser de integers. Y si tú quieres que te retorne el dato, pues yo te voy a retornar un integer. Así es como funciona. Entonces, esto lo cierro, genero acá el nodo de integer, un 5, genero acá el nodo de string, que guarde hola mundo. Y ahora, si trato de conectarlos, set siguiente, y bueno, esto es get siguiente. Si trato de conectarlos, ¿dónde está? Acá. Me va a salir un error. Y me va a decir son datos incompatibles. Este nodo que es de enteros, solo se puede conectar con nodos de enteros. Y tú, que eres un string, solo te puedes conectar con nodos de tipo string. Así que por eso ahora ya me sale el error. Acá también creo que me he olvidado. Acá tendría que ser nodo de tipo T. Y listo. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a empezar a trabajar. Ahora, lo siguiente, nuestro nuevo siguiente paso. Por si acaso, esto es una estructura recursiva, así que esto es de tipo T también. Aquí. Esto es una estructura recursiva, solo que creo que no me lo ha dibujado la flechita. Sí, creo que no me lo ha dibujado la flechita, pero bueno. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es, ya tenemos la clase nodo. Ah, ¿dónde está? Acá, esto lo voy a acomodar. Ya tenemos la clase nodo, capaz de guardar un dato y capaz de decirme dónde está el siguiente dato.
Pero ¿qué pasa ahora si es que yo le doy más poder, ¿no? Más poder a esta clase. ¿Qué pasa si es que yo quiero directamente charlar con esta clase y decirle, quiero que añadas un nuevo valor? Entonces, me vengo acá y le digo, quiero añadir un nuevo valor. Añadir un dato. ¿Qué pasa si yo le quiero decir que elimine un dato? ¿Qué pasa si es que yo que quiero obtener un dato en una posición? Aquí una posición, acá una posición. Entonces, este nodo, aparte de tener esta información, me puede ayudar también a charlar de esta forma, a que yo le pueda decir, añadiremos un dato, o oye, ayúdame a eliminar este dato de esta posición, o quiero obtener este dato. Me puede ayudar también. Yo le estaría dando más poder, es verdad, pero el nodo, como tiene acceso directo a esta información, debería poder trabajar en base a las instrucciones que yo le estoy dando. ¿Cómo? A ver, ¿dónde está? Acá está. Entonces, aquí yo me pregunto, si el nodo, cuya intención es guardar un dato y decirme dónde está el siguiente dato, yo lo tomo como si fuera una lista, este vendría a ser el primer dato. Y este sería un enlace hacia los siguientes datos. ¿No? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque este, que vendría a ser el primer elemento de la lista, de alguna u otra forma se va a conectar con el resto. Bien, hasta ahí creo que es algo normal. Por lo tanto, si yo ahora a este nodo, en vez de llamarle nodo, le llamo lista, 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 y acá lista, y acá lista, control K, como ven, me sigue funcionando, con el simple hecho de haberle cambiado el nombre. En vez de que se llame nodo, le he dicho que se llame una lista. Y ahora esta lista, le digo que sea de integer, le digo que me guarde el 5, y ya. Y ya tengo un dato en mi lista. Ahora lo siguiente sería poder añadir más datos. ¿Cómo hago eso? Public, void, insertar otro dato. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? Acá yo me pregunto, si yo ya estoy guardando un dato, si yo ya estoy guardando un dato, entonces, pues no puedo guardar más, ¿no? No puedo guardar más. Pero sí sé de alguien que debería poder ayudarte. En este caso, la siguiente lista. Entonces, cuando yo quiera insertar, como yo ya estoy guardando mi propio dato, le voy a decir que le vaya a molestar al siguiente. Entonces acá yo digo, sí, no, bueno, directamente, ¿no? Siguiente dato, lo vamos a hacer por paso. Siguiente dato, él va a ser quien te va a ayudar. Él se va a volver una nueva lista con este dato. Te va a ayudar a guardarlo. Entonces, fíjense acá, creo una lista de integers, guardo el 5 y ahora está funcionando. Acá está el 5. Si yo ahora le quiero insertar, por ejemplo, el 7, no me bota ningún error. Me muestra acá el 5 y acá, como ven, hay un enlace al siguiente dato. En este siguiente dato es el 7. Y yo soy como que, he logrado guardar dos datos. He logrado guardar dos datos. ¿Qué pasa si voy por más? Yo todo ahí entusiasmado. Quiero agregar el 10. Entonces vengo, añado está aquí el 5, correcto. Hay un enlace al siguiente dato, eso está bien.
Aquí ya tendría que preocuparme porque yo he añadido 3 datos y no hay un enlace hacia el tercer dato. Y aquí me dice que el segundo es el 10. Que el segundo es el 10. Entonces, fíjense ustedes lo que ha pasado. A ver, ¿dónde está? A ver, aquí a este lado. Ha sucedido exactamente lo que está acá en el dibujo. ¿De qué? De que yo en memoria he creado en alguna parte un nodo que esté guardando, por decir, este está en la posición 5, en la posición de memoria 5, y está guardando el valor 5, y de momento no había nada, ¿no? No había nada. Si yo añado un nuevo valor, un nuevo nodo, este se va a crear en alguna parte. Nodo con el 7, que no tiene nada. Entonces este, por decir, está en la posición 15. ¿Qué va a pasar? Yo lo estoy conectando. Al hacer esto, ¿dónde está? Al hacer esto, le estoy diciendo, el siguiente dato se encuentra en esta posición de memoria, ¿no? Un nuevo. Acá. Entonces, al crear esto, bueno, era que no le llame nodos, son listas. Yo le estoy diciendo, el siguiente dato se va a encontrar en esta posición, en la posición 15. Entonces se va a enlazar automáticamente acá. Pero ¿qué pasa cuando yo trato de añadir el tercer dato? Entonces esto se va a crear en alguna parte, por decir acá, nodo. Bueno, lo sigo llamando nodo, qué vergüenza. Y acá está el 10. Y por decir, esta es la posición 7. Entonces al hacer eso, ¿qué instrucción estaría ejecutando? Exactamente esta. Y le digo, tú que estás ocupando el primer dato, ¿dónde está? Este es mi dato inicial. Quiero que te conectes con este, ya no con el otro. Entonces, este enlace se pierde. Ya he perdido conexión con este nodo. Y lo único que va a conocer ahora es que el siguiente dato está ya no en la posición 15, sino en la posición 7. Y por eso este nodo ha quedado totalmente al aire. Esa información la he perdido y ya no la voy a poder recuperar. Por eso lo de los enlaces es bastante importante entenderlo. No es simplemente hacer el reemplazo. Hay que nosotros tenemos que poner condiciones para que todo funcione de acuerdo a lo establecido. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hablar en la siguiente clase. Si es que alguno ya tiene ideas de cómo solucionarlo, porque aquí, fíjense, todo el tiempo lo ando reemplazando, o sea, voy a perder toda mi información. Esta lista no sirve, no nos sirve de nada, así que hay que ver la forma de solucionarlo. ¿Ok? Espero se haya entendido. Muchas gracias a todos. A ver qué dice. El -1 en sobreescritura del clon significa que ese atributo no se debe copiar, ¿verdad? Sí, esa pregunta, perdón Gabriela, que recién te estoy leyendo. Esa sería como que nuestra forma de interpretar el clon. Sería nuestra forma de interpretar el clon. Es decir, ese atributo yo no lo quiero clonar, entonces le doy otro valor, ¿no? Es como que secreto. Sería nuestra forma, nuestra propia forma de interpretarlo. Y a ver, dice Sara, lo de añadir, modificar, etcétera, es en un mismo nodo, ¿no? Claro, al ser una estructura recursiva, eso también, al ser una estructura recursiva, si yo digo que todo nodo va a poder añadir más datos, es decir, este nodo sabe añadir, este otro nodo, como es la misma estructura, también va a poder añadir. Y este otro de acá abajo también va a poder añadir. Entonces, eso se vuelve algo bastante potente, porque como todos los métodos están en la misma clase, por más de que sea recursiva, todos van a poder ejecutarlo a su manera, ¿no? Es como que un poquito complejo, pero lo voy a tratar de explicar. Y si quisiera que un nodo A modificara el nodo desde el nodo B, tendrías que saber la posición. Por eso es que
Sí, por eso es de que acá, a ver dónde está. Por eso es de que acá el eliminar y el obtener es a través de posiciones. Si este de acá es el nodo inicial, vendría a ser la posición cero. Y si quiere, digamos, eliminar el de la posición 1, que es este, entonces va a tener que pedirle a este que elimine. ¿Cómo? Si yo le digo eliminar, elim... a ver, perdón. Si yo le digo a este que elimine, eliminar la posición 1, va a tener que decir, eh, va a tener que como que delegar la responsabilidad al siguiente nodo. ¿Por qué? Porque como es el 1, pues todavía no puede hacer nada. Entonces le va a decir al siguiente nodo, elimina, pero ¿quién? Si en este caso tenía que ir una posición, acá como ya ha avanzado, tiene que avanzar 0 posiciones más. Entonces ya se encuentra en el objetivo, por así decirlo. Y de ahí ya surgen como que otras cosas, ¿no? Por eso es de que el tema de los enlaces es como que direcciones. Si yo acá tengo que hacer 3 saltos, por decir, para llegar acá, desde aquí, desde el nodo 1, tengo que hacer 1, 2 saltos. Desde acá, a ver si esto me deja. Acá. Desde acá, yo solo tengo que hacer un salto, ¿no? Entonces es por eso que se vuelve como que recursivo. Desde el primer nodo voy a necesitar 2 saltos para llegar al último, pero desde el segundo nodo necesito simplemente uno. Por eso es que va reduciendo, ¿ok? De todos modos, esa parte la vamos a ir explicando con más calma. Ahorita es como que lo estamos haciendo una pequeña introducción nomás. No se preocupe, ¿listo? Ya. Bueno, espero no haberlos confundido más con esa última parte. Es que eso ya era como que un poco adelantarse. Eh, Vamos a hablarlo hoy día en la noche, creo, tenemos clase extra, ¿no? ¿Está bien? Hoy día en la noche vamos a charlar al respecto. Cuídense mucho. Ya les he hecho atrasar un rato. Mil disculpas. Nos vemos. Chau, chau.